Buen día. Continuando con los indicadores macroeconómicos presentados por mi compañera Angie Bernal, voy a hablarles de la tasa de inflación, y la cual es un tema que todo el mundo trata, pero pues que nadie entiende, ¿no? Por ejemplo, las amas de casa se quejan siempre de la inflación cuando van al supermercado a comprar sus productos y observan que la plata no les alcanza para comprar todo lo que verdaderamente pues necesitan. Los trabajadores, incluso me pasa a mí, también pensamos en la inflación cuando vamos cada año a donde nuestros jefes a negociar un salario nuevo, perdón, a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen siempre a la inflación y por tal razón sacan la plata que tienen guardada bajo el colchón para poder llevarla, digamos, a algún banco o a algún lugar que le pueda, digamos, donde pueda recibir algún tipo de interés. Por tal motivo es difícil de pensar en la inflación sin pensar también en el dinero. Y si analizamos más a fondo, nos damos cuenta de que existe una estrecha relación entre las dos. Pero ante todo, ¿qué es el dinero? A lo largo de los años, lo que son las piedras preciosas, los metales preciosos, así como el papel moneda, han reclamado todos aquellos esta condición. Incluso en las cárceles y en tiempos de guerra se han utilizado los cigarrillos como dinero. Bueno, en todo caso, para empezar, digamos, imaginemos que el dinero es simplemente el papel moneda con el que estamos nosotros familiarizados actualmente. Ahora sí voy a hablarles concretamente de tasa de inflación, la cual es el aumento anual porcentual del nivel general de precios de los bienes y servicios. Normalmente medido a través del índice de precio del consumidor, el IPC o cualquier otro que sea similar. La inflación es producida, digamos, por varios factores. Uno de ellos es el exceso de dinero que obliga, digamos, a aumentar los precios de los bienes para que se estabilice la economía de un país. Otro factor es que es muy común, es el déficit fiscal, que es ocasionado con el endeudamiento del gobierno y el cual se ve en la necesidad de pedir préstamos, y la única forma de ir disminuyendo ese problema es ir realizando un aumento de los precios de los bienes, provocando de esta forma que cada día la inflación vaya en aumento en sus niveles y pues que sea más difícil para el pueblo colombiano adquirir los nuevos productos o nuevos servicios. La inflación tiene unos efectos nocivos. Existen varias causas de inflación, existen varias causas de la inflación en una nación, siendo estas de las siguientes, digamos, por ejemplo, el problema de inflación no es que una sociedad no se encuentre preparada, digamos, para afrontarla o que no sepa cómo afrontarla. Dice, si supiéramos que la inflación, por ejemplo, va a ser del 10% anual, pues digamos, nosotros tendríamos en cuenta todo lo que son los contratos, las transacciones, las leyes tributarias y indexaríamos, digamos, las transacciones económicas con respecto a lo que tenga que ver con la inflación y estaríamos muy atentos. Pero el problema es que cuando viene la inflación, a menudo viene de forma inesperada, digamos, para la cual la sociedad no está completamente preparada o el Estado, digamos, a nosotros no nos está capacitando. También, digamos, existen algunas causas que son las que generan estas y se dividen en dos, que son las causas internas y las externas. Dentro de las internas está la fuerte emisión de lo que es la moneda para solventar lo que son los gastos públicos destinados a cubrir lo que son los sueldos de los salarios gubernamentales, las obras sociales, el aumento de las líneas de crédito bancario, lo que es destinado al consumo de satisfactores. También está, y es muy importante, el abandono del campo, bueno, y el descuido que por parte, digamos, más que todo el gobierno hacia el campo, ya que esto baja la producción agropecuaria. También una reducida, digamos, de la producción industrial debido a los problemas de la estructura económica o también a motivos circunstanciales. Asimismo, una baja productividad en general y un incremento periódico en los salarios o en los costos de producción por los cambios fiscales. Ya pasando a las causas externas de inflación, digamos como su nombre lo indica, son la influencia del exterior. Lo principal es el comercio a través de, digamos, la principal es el comercio a través del cual un país más desarrollado, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, exporta su inflación a las naciones en desarrollo o subdesarrolladas.
Las causas especiales, digamos, son los son los actos de especulación, digamos, producto en un desequilibrio emocional que impulsa que algunas personas, algunos negociantes quieran vender un producto lo más costoso y se quieran lucrar a toda costa, a como de lugar, ¿no? La inflación perjudica a la sociedad, pero la resienten más los grupos sociales de menores recursos, quienes en esta forma progresiva eh, ven disminuir sus ingresos reales, es decir, su poder de compra. Asimismo, se abandona el ahorro, se lesiona lo que son los capitales fijos, puesto a que muchos sectores prefieren emplear su dinero en lugar de tenerlo en efectivo o en valores de renta fija. Dice, cuando sucede o se incrementa el valor circulante, pues el circulante monetario, pues esto está retroalimentando la inflación. Otro efecto nocivo de la inflación es la creciente demanda de productos extranjeros ante los altos precios de las mercancías nacionales, fenómeno que repercute en la balanza de pagos y provoca una secuela de la inestabilidad monetaria. Dentro de las principales expectativas de inflación, esta constituye un círculo vicioso, sí, un círculo vicioso del cual, digamos, creo que, y es muy típico en aquellos países en una alta tasa de inflación, como por ejemplo el caso Colombia, donde los trabajadores siempre pedimos aumentos salariales para poder contrarrestar lo que son los efectos inflacionarios, algo que produce aumentos en los precios por parte de los empresarios, digamos, y así se va originando un círculo vicioso porque ellos le suben, digamos, nosotros pedimos que nos suban al salario, pero ellos también le suben a los productos. Entonces, pues, al fin y al cabo, no se está haciendo nada. Se está perdiendo el valor de la moneda. Entonces, debemos tener en cuenta que la monetización del déficit fiscal, perdón, tenemos que tener en cuenta que la monetización del déficit del gobierno, donde se refiere a que cuando el gobierno tiene déficit fiscal, tiene la posibilidad de financiarlo con endeudamiento, ya sea reduciendo reservas internacionales o bien imprimiendo moneda. Imprimiendo, ¿sí? Digamos que la impresión de la moneda para financiar el déficit constituye un préstamo del Banco Central, por lo que al ser un activo del Banco Central se mantiene un equilibrio sobre el mismo. En el caso, digamos de que el gobierno no pueda eliminar el déficit fiscal ni obtener un financiamiento externo, el Banco Central se verá obligado a realizar pues como una devolución de la moneda, y la evaluación, digamos, implica la inflación. Entonces, consecuencias de la inflación. Debemos saber que siempre va a afectar a las empresas y en especial pues digamos a nosotros los ciudadanos que estamos ahí, como se dice, siempre pues al frente de todo, ¿no? Dentro de esto tenemos que tener en cuenta la depreciación de la moneda, que con la inflación los precios de los productos suben y es la moneda la moneda del país en la que, como se dice, pierde más valor, logrando que el poder adquisitivo de la población se reduce y que las personas necesiten más de dinero para enfrentar los gastos habituales. La alza de los salarios, en este caso, pues digamos, se ven ajustados a nuevos precios cuando hay inflación. Pero esto no ocurre, digamos, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen, digamos, los trabajadores que tienen un sueldo fijo o las personas que están desempleadas o pensionados. Hay otra que es, digamos, donde acreedores pierden, digamos, dinero, mientras que los deudores ganan. Pues en este caso, el dinero que recibe un acreedor es la misma cantidad anterior, pero con menos valor. Los préstamos reducen, digamos, su precio real al no aumentar los intereses. Los préstamos son más baratos, pero el poder adquisitivo ha bajado por igual, digamos. Tipos de inflación más relevantes. Digamos que la inflación en una economía, por norma general, es un aumento generalizado de precios de los bienes y los servicios. Pero tampoco debe pasarse por alto que, al igual que los precios pueden aumentar por varios motivos, también tienden a disminuir o a mantenerse estables. Existen por tanto, digamos, varios tipos de inflación. Tenemos en este caso
la deflación, que ya la hemos trabajado en clase, que es cuando los precios disminuyen, siendo lo contrario a la inflación. La reflación, que es cuando se intenta aumentar la inflación ante presiones deflacionarias. Asimismo, la inflación puede ser denominada según el porcentaje de aumento. Por ejemplo, en este caso la deflación, ya sabemos bien que es la inflación negativa, la disminución de los precios. Inflación moderada es cuando se da una elevación de los precios, son precios con estables aumentos que no llegan anualmente al 10%. Hay otra que es la inflación galopante, que son niveles de inflación de 2 o 3 dígitos en un plazo de un año. Con esto, un producto puede llegar a triplicar su precio en apenas un año. Y la más preocupante de todas, que es la hiperinflación, que consiste en el aumento del más del 1000% anual y son causantes de graves crisis económicas. ¿Cómo se calcula la tasa de inflación? Entonces, ya pasando al cálculo de la tasa de inflación, podemos decir que vamos a tomar una fórmula donde tenemos un IPC actual menos un IPC histórico sobre un IPC actual por 100. En este caso, el IPC es el índice de precio al consumidor y ese es el resultado, es expresado para ellos, digamos, es necesario revisar los números, digamos, en este caso, los meses del año. Entonces, si por ejemplo nosotros necesitamos hacer el de agosto, entonces vamos a comenzar a analizar al de agosto del año pasado y así sucesivamente. Teniendo en cuenta, para medir el IPC, pues yo les había presentado un trabajo, pero perdón.